Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a estar hablando sobre si Dios Padre o Dios, Jehová Dios de los ejércitos, abandonó a Cristo cuando Cristo estaba en la misión en la cruz, cuando Él fue crucificado. Nos vamos a basar en el capítulo 27 de Mateo, versículo 46. Aclaro, hay muchas personas, muchos eruditos que creen que Dios abandonó a Cristo por el pecado, porque como Cristo había cargado el pecado del mundo entero y la ira iba sobre él, Dios no podía estar ahí porque podía corromperse, o sea, no acepta, no puede estar donde está el pecado. Yo creo que es diferente. Yo creo que Dios nunca abandonó a Cristo, porque si lo había abandonado, yo entiendo que Cristo no había podido cumplir la misión. Dios Padre siempre estuvo con Cristo porque Él fue el que lo guió y el que lo fortaleció. Vemos que, vamos a leer en Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos ver aquí que Jesús se sintió desamparado. Dice que Jesús lo desamparó. Perdón, que Dios lo desamparó. Pero yo creo bíblicamente, vamos a leer lo que es 2 Corintios capítulo 5 versículo 18 y vamos a encontrarla aquí, que Dios estaba con Cristo todo el tiempo y más cuando estaba en la cruz. Dice el versículo 18 de 2 Corintios capítulo 5. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice el versículo 19, como le he dicho, dice que Dios estaba en Cristo. Bueno, pueden decir, esto es literal, pero la palabra lo habla claro. Vamos también a Juan capítulos 16, versículo 32. Aquí vamos a ver también en un momento que Jesucristo, ¿qué le dice a los discípulos? Bendito el nombre de Dios. Dice aquí, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esto es otra evidencia bíblica que el Padre siempre estuvo con Cristo. Y muchas personas quizás dirán, bueno, esto es literal. Pero yo creo que Dios nunca abandonó a nuestro Señor Jesucristo, porque si lo había abandonado, Jesucristo no había podido cumplir lo que era la misión para morir por cada uno de nosotros. Vamos a ver ahora otro punto de vista también, porque yo digo que Dios no abandonó a Cristo. Dice Romanos capítulo 1, versículo 23, vamos a ver que aquí Dios es incorruptible, rompiendo la teoría de que Dios abandonó a Cristo por el pecado, o lo abandonó porque cargó todo el pecado, y como Él es incorruptible, la gloria de Él no puede ver pecado. Mira qué dice aquí. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, ¿qué yo quiero dejarte dicho con este versículo? Que Dios es incorruptible. Y entonces vamos a ver qué significa incorruptible. Usted puede irse a un diccionario bíblico. Incorruptible es algo que no puede ser corrompido. Dios puede bajar al Seol, al Hades, al mismo infierno y no se corrompe, porque su naturaleza es incorruptible. O sea, él podía estar en Cristo y podía cargar con todo el pecado y como quiera podía estar ahí sin abandonarlo y no iba a pegársele ninguna corrupción porque Dios es incorruptible. Y cuando decimos incorruptible es algo que no puede corromperse porque su naturaleza es incorruptible. No se le pega nada malo en que esté en lo malo. Un ejemplo, en Job capítulo 1, vemos que Satanás, los hijos de Dios y entre los cuales estaba Satanás, fueron delante de la presencia de Dios y Satanás es corrompido, es corruptible. Y a Dios no se le pegó ninguna corrupción porque Dios es incorruptible. Pero es algo que
quizás ustedes digan, wow, ¿qué pasó aquí? Yo creo que lo que pasó con Jesucristo fue que Jesucristo se sintió abandonado, pero como hombre. Porque nosotros como hombres muchas veces nos sentimos abandonados y creemos que Dios no está ahí y Él está ahí cuando menos lo creemos. Hay un ejemplo en Mateo capítulo 26, en un momento que Jesucristo como hombre, Él no quería en su carne cumplir con el propósito a que lo mandó Dios. Se encuentra en Mateo capítulo 26, versículos 38 y 39. Vamos a leer ahí, dice. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesucristo, siendo el mismo Dios, el Hijo de Dios, el Dios Altísimo, Él sabía que tenía que morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, pero aquí está pidiendo que si es posible pase él de él esa copa, o sea, que Él no muera en la cruz, que no pase lo que tenga que pasar, pero Él lo está aquí sintiendo como hombre. Es su carne que está diciendo estas cosas, pero el espíritu estaba dispuesto y Él sabía que tenía que cumplir la misión. Entonces, ¿qué me enseña aquí? Que esto mismo pasó en la cruz del Calvario. En un momento Él en su carne se sintió solo, se sintió desamparado, se sintió abandonado, pero no había sido abandonado por Dios. Porque el Espíritu Santo del Señor estaba en él, porque de una u otra manera no podía cumplir sin el Espíritu de Dios, sin la presencia del Señor, podía cumplir con la misión en la cruz del Calvario. Y lo que pasó aquí fue que cuando él dice estas palabras, él se siente solo como hombre, así como se sintió solo en Mateo capítulo 26, versículos 39, 38 y 39. Fue su carne que se sintió sola, no era que él estaba solo, porque Dios estaba ahí. Muchas veces, ¿cuántos de ustedes no se han sentido solo? Yo me he sentido solo muchas veces y Dios está ahí. Y creemos que Dios no está aquí, que Dios no me está amparando, pero muchas veces cuando creemos que Él está lejos, está más cerca de nosotros. Eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, es lo que yo entiendo, es algo que es bíblico, algo que nos le enseña. También dice otra cosa también, que tenía que cumplirse esas palabras de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O ¿por qué me has desamparado? Bendito el nombre de Cristo. En Lucas capítulo 24, versículo 44, dice aquí, y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si ustedes se fijan y van al libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 1, ahí está la misma palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o por qué me has desamparado? Y si ustedes se fijan, ahí está todo el sufrimiento de lo que iba a pasar con Cristo, que iba a ser escarnecido, que iba a ser golpeado, abofeteado. Entonces todas estas cosas tenían que cumplirse también y era necesario que Él clame esta voz, porque como hombre se iba a sentir así. Y tenía que cumplirse esta palabra del Salmo capítulo 22, versículo 1. Y lo dice aquí en Lucas capítulo 24, versículo 44, que era necesario que todo esto tuviera que cumplirse. A mi entender, lo que yo creo, lo que nos enseña la Sagrada Escritura, que Dios nunca lo abandonó. Porque si lo había abandonado, nunca iba a poder cumplir el propósito. Hay muchas personas que creen que fue por el pecado, que fue por esto. Respeto la opinión, pero mi punto de vista y mi posición es que el Dios Padre nunca abandonó a Jesucristo, como Él nunca nos va a abandonar a nosotros, siempre y cuando hagamos lo correcto delante de Él. Y Jesucristo siempre obedeció a su Padre. Que Dios le bendiga a todos, espero que hayan entendido. Espero que sea de provecho este estudio para cada uno de ustedes.